buenos días, representante Gabriel Becerra. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Para realizarle algunas preguntas. Muy buenos días, Bienvenido. realmente estoy rumbo a La Guajira a acompañar algunas de las actividades del gobierno y del presidente relacionadas con la presencia del proyecto de cambio en el territorio como debe ser. Entonces me disculpan por no poder conectarme de otra manera, pero aquí estamos para compartir las opiniones que sean necesarias a propósito de este diálogo al cual he sido invitado. Muchas gracias, representante Becerra. Por las dudas y controversias que se han generado en el Valle del Cauca, es precisamente todo el proceso de escogencia, de selección de los candidatos a la alcaldía de Cali y a la gobernación del departamento. Se ha solicitado de que haya la participación de la Mesa Nacional para que ayude a definir los procesos que se han presentado, como la división, una gran polémica, y escuchamos que había un pronunciamiento en relación con unas impugnaciones que han presentado 4 de los 5 precandidatos. ¿Qué información puede suministrar usted de manera oficial, representante de Serra? Aparte, hemos preguntado a varias personas por medio de las redes sociales sobre por quién van a votar en Cali o en el Valle del Cauca y no saben porque no saben cuáles son los candidatos. Gracias, esperamos que con sus respuestas se aclaren estos temas. Lo primero que habría que decir es que el objetivo que nosotros nos hemos trazado desde el mes de noviembre, cuando hicimos un seminario, las fuerzas políticas que integramos el pacto, es básicamente trabajar por aterrizar en los territorios y sembrar en los territorios este triunfo que hemos obtenido tanto en las elecciones presidenciales como al Congreso, y más en regiones tan importantes, tan estratégicas y donde ha habido un respaldo consistente, diría yo, como el Valle del Cauca y el suroccidente. Para eso, en medio de la pluralidad, de la diversidad, porque el pacto no es un partido político, el pacto es una coalición de fuerzas políticas y sociales, y más allá de eso, yo creo que el pacto es la expresión de la necesidad de un cambio frente a lo que ha sido la política del régimen dominante durante décadas. Y lo que hemos sabido es, con el liderazgo del presidente y de Francia y de todo un colectivo después de décadas de resistencia, presentar una propuesta que se ha conectado con la ciudadanía, más allá de nosotros, los partidos, los movimientos. Creo que tiene que haber conciencia de eso. Nadie es propietario, por decirlo de alguna manera, de ese fervor ciudadano que ha reaccionado a la mala política del régimen y ha querido inclinarse contra el miedo, contra la violencia, a favor de un proceso de cambio. Para eso hemos sacado unas decisiones, la circular 1, que tiene unos criterios, un procedimiento que fue ajustada en términos de cronograma en la circular 2, y en la circular 3 que ya hay un decantamiento más concreto de cómo se van a expedir dos documentos: un acuerdo de coalición que exige la ley, porque somos varios partidos, y por otro lado los avales. Esto se va a expedir de manera centralizada desde Bogotá, porque ningún partido ha delegado en los territorios la firma ni la entrega de avales. E igualmente vamos a trabajar un modelo de acuerdo de coalición sobre la base de unas premisas programáticas y otros aspectos legales que pide la ley, y sobre la base de eso, de manera centralizada también, los representantes legales de los partidos, que en la actualidad son alrededor de 13, 12 partidos, de acuerdo al número de partidos y de movimientos que coincidan en un territorio, porque todos no están en todos los territorios, pues pediremos estos documentos legales sin los cuales es posible hacer las inscripciones, al menos a nombre de la coalición del pacto histórico. Cada partido podrá hacerlo por separado. No tenemos ninguna herramienta jurídica para impedirlo, pero lo que hemos dicho es, no podemos volver al pasado donde cada quien se iba por aparte y al final fragmentamos el acumulado electoral. Dicho esto, creo que como en otros lugares del país, y yo creo que en parte es entendible, en el Valle del Cauca, en Cali, hay una diferencia que tenemos que ayudar a resolver. Yo, antes de cualquier cosa, lo que quiero decir es que no puede haber un camino distinto a ponernos de acuerdo, y para eso vamos a tener que
hacer todos los esfuerzos habidos y por haber desde lo territorial y desde lo nacional para ponernos de acuerdo. Por el momento, lo que yo he logrado identificar a través de comunicados y de las conversaciones que he tenido, pues hay un sector, un grupo de partidos que ha tomado una decisión de manera, digamos, autónoma para respaldar un candidato. Y hay otro grupo que no comparte esa decisión y que está pidiendo pues que se haga una encuesta conforme lo dice la circular 03, y esa situación pues no es compartido por los otros, en el entendido que plantean que no hay condiciones, que no es el momento, etc. Ese tema tenemos que resolverlo con la intervención nacional. Nosotros nos reunimos ayer, avanzamos en unos temas de carácter operativo y realmente no se alcanzó por agenda tocar el tema del Valle y de Cali en particular. Será tal vez el primer tema que tenemos que tocar después del martes, que nos vamos a volver a reunir en la tarde-noche para encontrarle una solución. Yo por el momento lo que puedo decir de manera responsable es que si todos queremos, como creo todos lo quieren, poder avanzar en que en Cali y en el Valle haya un gobierno aliado del proceso de cambio y del gobierno nacional, que hay que decir está enfrentado en una nueva etapa a una decisión de sectores de las élites de este país por bloquearlo y si es preciso sacarlo del gobierno. Creo que hay que decirlo con toda claridad. Aquí hay sectores que a pesar de que en la apariencia han dicho que serán respetuosos del Estado de Derecho y de la voluntad de los colombianos en las elecciones, si tienen las posibilidades de golpear por diversas vías al gobierno nacional y sacar de la presidencia al presidente Petro y pedir las reformas o dejarlo maniatado, lo van a hacer. Entonces, en estas circunstancias, lo responsable es tener que encontrar los caminos para solucionar el problema. Mal haría yo decir que la decisión que se ha tomado en uno u otro sentido, de acuerdo a las expresiones que de manera escrita hemos conocido de varios sectores del pacto histórico, son la definitiva. Porque en primer lugar no es una decisión que me compete a mí, a pesar de que cumplo un papel de coordinación en ese equipo político, y en segundo lugar porque pues en últimas hay que construir un acuerdo. Ahora, si no hay un acuerdo, la decisión se tendrá que tomar por mayoría y habrá que conocer qué opinión tienen los representantes oficiales, legales, políticos de las 12 fuerzas al menos, que son las que con su firma asumen responsabilidad jurídica y política en un acuerdo de coalición al momento de expedir avales. Entonces estamos en ese tránsito y pues al menos en lo que corresponde a mi papel vamos a trabajar porque se abran los espacios necesarios para llegar a un acuerdo. Es decir, representante Gabriel Becerra, que hasta el momento no se ha tomado una decisión oficial por parte de la dirección oficial del Pacto Histórico en la relación con apoyar la candidatura de Dani Rentería, que ya fue asumida por unos sectores de partidos agrupados del Pacto Histórico, o aceptar la convocatoria de unas encuestas como reclaman los otros 4 precandidatos que siguen haciendo sus campañas y precisamente en estos 2 días tienen un foro para presentar sus propuestas. Yo creo que en el caso de Cali, en el caso del Valle de Cauca, incluso en el caso del país, es totalmente falso quien salga a presentarse ya como candidato oficial del pacto histórico. Realmente todos son precandidatos. La candidatura oficial estará en el momento en que se haga la inscripción. La inscripción se abre el 29 y se cierra el 29 de julio. Estamos a 31 días del cierre. En ese momento tendremos, cuando se haga la inscripción, candidaturas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista oficial. Por ahora lo que hay es precandidaturas que son defendidas pues con ahínco por un sector o otro sector, que tienen impugnaciones, también hay que decir, pero que también tienen respaldos y que pues al menos lo que corresponde es hacer el intento de llegar a un acuerdo. Ahora, lo quiero decir con toda responsabilidad, si no hay un acuerdo, pues todos tendremos que asumir la responsabilidad política
de presentarle al pueblo de Cali, al pueblo del Valle o al pueblo de cualquier municipio o departamento del país un acumulado que representa el gobierno de cambio, que representa el presidente Petro, pues de manera fraccionada, lo que la historia nos ha enseñado pues es realmente muy negativo en la medida en que pues la derecha está por dar un paso adicional en su proyecto de desestabilización del gobierno, saliendo victoriosa de las elecciones locales. Entonces yo Bien. fría con mucha franqueza para ir a buscarle las soluciones. Muy importante el planteamiento que hace usted, representante Gabriel Becerra, dirigente nacional del Pacto Histórico y también dirigente nacional de la Unión Patriótica, quien es representante de la Cámara y quien ha estado liderando los proyectos de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Pero bueno, como usted entenderá, en Cali y Valle del Cauca hay una gran preocupación. Recuerde que Cali fue uno de los puntos medulares de la resistencia social y popular. Fue víctima de la brutal represión del gobierno de Iván Duque. Aquí hubo más de 40 jóvenes activistas asesinados, centenares de muchachos y muchachas heridos, lacerados, torturados, muchos detenidos. Precisamente por estos días se continúan con procesos judiciales contra los jóvenes detenidos. Hay desaparecidos, etcétera. De modo que, como se entenderá en el país, también se está esperando que haya una decisión en relación de quién ocupará la candidatura oficial del Pacto Histórico a la gobernación y a la alcaldía de la ciudad. Estamos hablando de Cali. Finalmente, representante Gabriel Becerra, usted se dirige hacia La Guajira a acompañar al presidente y al equipo de gobierno en esa gestión tan importante que está haciendo el presidente en el departamento de La Guajira, un departamento con muchos problemas. Entonces, el llamado que usted hace finalmente a la militancia de los diferentes partidos coligados en el pacto histórico. En relación en este asunto específico, por ende le preguntamos, ¿cuál es ese llamado? Pues el llamado es, en primer lugar, a que asumamos que estamos viviendo una nueva etapa de este proceso, que ya no somos simplemente oposición, somos gobierno, aunque todavía eso no exprese que seamos poder, el nuevo poder tenemos que construirlo. Hemos encontrado un gobierno y un Estado pues totalmente preso de una estructura tradicional, con funcionarios, con políticas, con lógicas totalmente atadas al pasado, y desatar eso e imprimir una nueva dinámica realmente no va a depender de un individuo ni de un grupo pequeño, sino en general de un colectivo, y va a exigir tiempo. Por lo tanto, se necesita consistencia política, ideológica y coherencia en la práctica. Y dentro de ese escenario de disputa, porque vamos a tener varios, vamos a tener la calle en la movilización respaldando las reformas, vamos a tener la labor del Congreso, donde tenemos que ojalá ser capaces de recomponer una coalición, porque pues el pacto no es mayoría en el Congreso de la República. Tuvimos un respaldo ciudadano muy importante, 55 congresistas, pero bueno, eso no nos da para que nosotros podamos tener las mayorías y sacar adelante las reformas solos. Tenemos que trabajar una política de coalición, de alianzas, que nos permita avanzar. Y por otro lado está el tema de las elecciones. Creo que habrán dos temas claves durante este segundo periodo de la legislatura y de la vida en política en el país. Uno, la capacidad que tengamos desde el gobierno y desde el Congreso para ejecutar las políticas del cambio, porque ya tenemos presupuesto, ya tenemos plan de desarrollo, ya tenemos que mostrar mejores resultados, y creo que el gobierno tiene que actuar en esa dirección. Y dos, lograr sembrar este proyecto en las elecciones regionales. Por eso yo le digo al pueblo del Valle, que como usted dice, se ha comprometido a fondo, y sobre todo su juventud, incluso sacrificándose con sus vidas, con sus vistas, con sus heridas en este proceso de cambio, que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y que la dirigencia, los liderazgos, tenemos que ser capaces de buscar salidas. Sé que hoy, como están las cosas, hay un nivel de enfrentamiento, de pugnacidad muy grande,
no son los únicos en el país que están viviendo esa realidad, pero pues yo confío en que los veteranos luchadores del Valle, las nuevas generaciones, van a poder colocarse por encima de esas circunstancias y buscar un acuerdo para tener concejales, diputados, alcaldes, ojalá también un cambio de gobierno departamental que ayude a la acumulación de fuerzas y que ayude al cambio de la correlación en la sociedad colombiana para que este proceso de transición democrática avance. Aquí no solamente nos estamos jugando unas elecciones, aquí nos estamos jugando la transición democrática y una perspectiva pues revolucionaria para quienes creemos todavía en la posibilidad de la emancipación social y política, y por eso pues vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar y que esto sea así. Dejaría por ahí y felicitaciones por tu persistencia siempre en el campo de la comunicación. Muchas gracias, representante Becerra. Muy importante su planteamiento. No olvides que nos estamos jugando la transición democrática en estas elecciones del 29 de octubre. Una caracterización muy pertinente, muy real de lo que se viene el 29 de octubre. Les deseamos mucha suerte y me imagino que el presidente, que ya se está recuperando por completo de sus quebrantos de salud, pues estará con ustedes en La Guajira, ¿o no, representante? Sí, sí, claro. Creo que el presidente tiene una virtud y es que frente a los problemas no se amilana. Frente a los problemas tiene una postura revolucionaria y es asumirlos y frentearlos, como decimos en el argot popular. Y ha considerado que no vamos a ceder en nuestro proyecto, que vamos a ser leales a ese proyecto de cambio y que en últimas quien inclina la balanza acá es el pueblo, la gente. Y por eso hay que irse a los territorios y lógicamente pues eso le pasa factura también a la salud. Esperemos que esté hoy ya más recuperado, que podamos disfrutar de la cultura, de la culinaria guajira, pero pues teniendo condiciones de salud más favorables y que sea una buena experiencia, ¿no? Yo creo que esto es una especie de piloto sobre lo que pueden ser otras visitas del gobierno al territorio. Ojalá pronto pueda estar en el suroccidente, en Cali y en el Valle el gobierno del cambio para poder estar ahí con la gente, construyendo las medidas necesarias. Representante Gabriel Becerra, muchas gracias nuevamente. Éxito en su desplazamiento a La Guajira, donde se continúa desarrollando el gobierno del cambio, atendiendo los problemas en esta zona del país. Bueno, estuvo el representante Gabriel Becerra, dirigente nacional de la Unión Patriótica y del Pacto Histórico. Nos entregaba noticias buenas, muy importantes. No hay un compromiso con ninguna de las dos opciones y ha sido enfático en el sentido de que no es cierto que alguien se pueda arrogar con la candidatura definitiva a la alcaldía de Cali, que se necesita continuar con la discusión, que se van a estudiar las impugnaciones presentadas por parte de los 4 precandidatos a la dirección nacional del Pacto Histórico, que el martes próximo va a haber un pronunciamiento de esta dirección. Entre tanto, podrán continuar sus campañas los precandidatos. Esto es importante recalcar estos planteamientos hechos por el representante Gabriel Becerra. Muchas gracias por la aclaración y a todos ustedes muchas gracias por oírnos. Espero que se suscriban y muchas gracias. Adiós.